Bienvenidos a su canal educativo e instructivo de Monic Tutoriales, un canal creado para ti. En esta ocasión estamos trabajando el cuadernillo número 3 de cuarto a sexto grado del nivel primario en la semana 2 del día 3 con las actividades 5 y 6. Actividad 5. Conocer más sobre un oficio. En esta actividad es para conocer qué es un reportaje. Prepararás y realizarás una entrevista a alguien que se dedique a un oficio de la construcción. La información que obtengas te puede ser de gran utilidad para la actividad de cierre de la semana. En la tarea 1 vamos a pensar y a responder, pero de forma oral. Vamos a hacer una entrevista para escribir un reportaje. Los oficios son muy necesarios para tu comunidad y los trabajadores o trabajadoras pueden darnos información interesante. Ahora vas a convertirte en periodista y escribirás un reportaje. Vamos a ver qué es un reportaje. Es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema o un personaje. La noticia se arma ordenando la información. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías y gráficos con información. Prepara ahora un reportaje para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción. Pregunta a tus familiares si conocen a alguien a quien puedas entrevistar. Puede ser alguien que trabaje en el diseño de casas, en la construcción, en la reparación de partes de la casa o que sepa cómo hacer cortinados, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. En la tarea número 2 dice que cada entrevista tiene su preparación. Vamos a utilizar ahora las hojas de borrador. En actividades anteriores, entrevistaste a personas adultas que te contó sobre su infancia y a otra que te contó sobre una comida navideña. Esta entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Debes preparar las preguntas que quieres hacer. Piensa y escríbelas en una hoja. Puedes tomar estas ideas como referencia. Ya que el niño tiene toda la información de qué es un reportaje, entonces va a utilizar las hojas de borrador para entrevistar a esa persona y luego escribir toda esa información en forma de noticia. Veremos ahora la referencia que nos da para guiarnos para hacer nuestro reportaje. ¿Cómo es el oficio? Pueden preguntar cómo es el oficio y lo que la persona le va diciendo usted lo va escribiendo. ¿Cuáles herramientas se necesitan? La forma en que aprendió el oficio. Las cosas que le gustan de su oficio. Las cosas que no le gustan de su oficio. Y el esfuerzo físico que requiere el oficio. Toda esta información la van a ir escribiendo en su hoja de borrador. Tarea 3. Vamos a utilizar nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a revisar las preguntas que escribiste en tu hoja de borrador. Leerlas en voz alta puede ser buena manera de comprobar si se entienden bien. Verifica si usaste los signos de pregunta. Estos son los signos de preguntas. Copia las preguntas que revisaste en tu cuaderno. Entonces, lo que hicieron anteriormente lo van a convertir en pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es tu oficio? ¿Qué no te gusta de tu oficio?
¿Qué te gusta de tu oficio? Entonces tienen que colocar los signos de pregunta. Y esto lo vamos a realizar en nuestro cuaderno de trabajo. En la tarea número 4 vamos a investigar. Vamos a llevar a cabo la entrevista. Recuerda saludar con cortesía y agradecerle al final. Toma notas de las respuestas en una hoja. Puedes hacer preguntas adicionales si necesitas más información o surge un tema interesante durante la entrevista. Si puedes grabarla en audio o un video. Pide permiso antes de hacerlo. Entonces, tienen que saludar buenas tardes, cómo se siente y todo eso. Al final agradecer, muchas gracias por toda la información, por su tiempo. Y si van a hacer algún audio o un video, tienen que pedirle permiso a esa persona. Ahora vamos a ver de qué trata la actividad número 6. Lo que conocí del oficio a través de la entrevista. En esta actividad es para escribir lo que conociste del oficio. Para ello vas a escribir un reportaje, que es un tipo de noticia que se escribe en los periódicos, en las revistas y otros medios de comunicación impresos. En la tarea 1 vamos a leer las partes de un reportaje. Muchas de las noticias escritas en los periódicos son reportajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de la construcción. Para escribir bien tu reportaje, debes seguir el orden propio de las noticias en general. El reportaje debe tener un título, una breve introducción, el desarrollo del asunto central, una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o reportaje. Vamos a utilizar nuestras hojas de borrador y para ensayar el texto de tu reportaje en varias hojas. Escribe el nombre de quien has entrevistado y a qué se dedica. Ejemplo, el nombre, José Pérez, puede ser. ¿A qué se dedica? A la carpintería. ¿Cómo es su trabajo? Entonces ahí le va a decir cómo lo aprendió a hacer y qué cosas son interesantes de su oficio. El siguiente cuadro te da orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje. Tenemos aquí un cuadro con 3 columnas. En la primera tenemos las partes del reportaje, en la segunda las orientaciones y en la tercera los ejemplos. El título, vamos a ver cómo debe de ser el título. Debe de ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. En los ejemplos, un ejemplo, los secretos de un electricista. Eso es un posible título. En la introducción se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se menciona al entrevistado y para qué lo consultamos. Vamos a ver el ejemplo. Conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Eso es una introducción. En el cuerpo o el desarrollo del reportaje se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Aquí vamos a poner un ejemplo, pero corto. Usted tiene que seguir dependiendo las preguntas que le hará al entrevistado. Rafael aprendió su oficio en... ¿Dónde lo aprendió? Lo que más le gusta de su trabajo es... A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Estas pueden ser posibles oraciones para completar el reportaje. En el cierre o la conclusión, es una o dos frases, se reflexiona sobre la entrevista y el tema. Esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que... Entonces ahí el niño o la niña debe de ir escribiendo lo que pudo aprender o el resumen total de la entrevista. En la firma, fecha y lugar.
deben de indicar el nombre del reportero o la reportera, la fecha en que se escribió el texto y el lugar. Un ejemplo, Ramona Martínez, 20 de enero del año 2021, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden que el nombre del reportero es el nombre de la niña o el niño que realizó la entrevista. En la tarea número 2 vamos a escribir el final del reportaje. Lee en voz alta para ti lo que escribiste y haz los ajustes que sean necesarios. También lo puedes leer a alguien de tu familia y escuchar sus ideas. Revisa la redacción, ortografía, puntuación y separación de las palabras del borrador. Haz un dibujo o selecciona una imagen para el reportaje. Puede ser de la persona o del oficio. Escribe en el cuaderno el texto completo del reportaje y pega la imagen. Inventa el nombre del periódico que publicará el reportaje. Todo esto deben de hacerlo a la imaginación del niño o la niña, motivándolo por medio de preguntas para que pueda fluir toda esa imaginación y creatividad que los niños tienen en su mente. Ahora vamos a escribir toda esa información en su cuaderno de trabajo. Recuerden escribir la fecha, el nombre de la actividad y el nombre del niño para ir practicando. Entonces, cuando terminemos, vamos a ir a la planilla de seguimiento para completar con la fecha y las preguntas correspondientes al trabajo de las actividades de este día. Aquí tenemos la planilla de seguimiento y estamos trabajando la semana 2 del día 3 con la fecha de inicio y debemos de poner la fecha de conclusión, que suponemos que es la misma. Tenemos que poner el tiempo dedicado en horas y responder estas preguntas: cómo logré hacer las tareas de este día y cómo me sentí trabajando en este día. Hasta aquí la explicación de las actividades de este día. Así que hasta la próxima.